vamos a empezar entonces. ¿Pueden ver? Ya sí, Esteban, ya sí ven. Yo sí. Ok, listo. Bueno, vamos a empezar. Seguimos con el libro segundo, capítulo 1 de los espíritus. Ya vamos en la parte 3, que es la forma y ubicuidad de los espíritus. Y vamos a hablar también del periespíritu. Muy bien. Yo no solamente soy yo, o no, sino que aparece transcripción. O bueno, no sé si será solamente cada vez que hablas. ¿Qué dice? No, ya. Yo creo que de pronto era mi configuración. Ah, ok. Vamos, pregunta 88. Kardec le pregunta a los espíritus, ¿tienen los espíritus una forma determinada, limitada y constante? Entonces ellos le responden, para vuestros ojos no, pero sí para los nuestros, esa forma. Entonces ellos dicen que ellos son capaces de ver a cierta forma, pero en realidad hay que entender, esa forma es así, si así lo queréis, una llama, un fulgor o una chispa etérea. Entonces, muy importante entender aquí que lo que los espíritus están viendo no es el espíritu en sí, ¿ok? Porque acuérdense que el espíritu no es material, pero sí una emanación o una irradiación. En realidad lo que se ve es el periespíritu, pero como ellos son tan sutiles, ellos pueden ver obviamente muchos más. Entonces aquí lo que ellos quieren decir es que ellos sí lo pueden ver, pero nosotros no. Yusneisi, ¿ya sí lo puedes ver o no? No, por algún motivo está oscuro, pero yo voy leyendo del libro y los escucho bien. Ok. Bueno, igual ya va a estar grabado, entonces lo puedes ver en la grabación. Ok, gracias. Pregunta 88. Esa llama... Esteban, yo tengo una pregunta, una dudita, qué pena del 88. Sí. Sino que no me queda claro porque la pregunta dice que si los espíritus tienen una forma determinada, limitada y constante. Sí dice que para vuestros ojos sí. Para vuestros ojos pero, no, pero para los de los espíritus sí, sabiendo que no tiene una forma determinada, pues igual no sé cuál es, pero entre las imágenes que hemos visto es como una luz, como dice, hay un fulgor, eso es una forma indeterminada, entonces ¿por qué para los espíritus sí es una forma determinada? Porque ellos tienen la sutilidad de ver con los ojos ciertos, espirituales en ese sentido. Pero lo que ellos quieren decir ahí es que ellos sí lo pueden ver, pero lo más importante aquí que entender que esa llama, ¿cierto? O esa chispa que ellos ven, sí es determinada en el sentido de que ellos saben dónde está, ya voy a decir dónde está, pero nosotros no somos capaces de verlos. Aquí lo importante entender es que lo que ellos ven es la llama, es la luminosidad, ¿cierto? Y esa luminosidad, ¿cierto? No es el espíritu en sí, sino el espíritu que está emitiendo esa luz. Pero lo que estamos viendo es la luz, no el espíritu. ¿Me explico? Listo. Esa llama o chispa posee un color determinado y ellos dicen, para vosotros varía del oscuro hasta el brillo del rubí, según sea el espíritu más o menos puro.
Entonces, ya empezamos a entrar en lo que es cómo se ve esa emanación, y ya entramos en lo que es esa emanación del periespíritu. Vamos a entender un poco más, con mucha más claridad, las diferentes capas y los brillos en ese sentido. Pero entonces aquí lo importante que nos dice es que cuando somos mediums, sí podemos ver esos colores. Yo creo que hay muchos de ustedes que ven auras, todo eso. Eso es una emanación del periespíritu. No es una emanación en sí del espíritu en sí, sino del periespíritu, o sea, del cuerpo etéreo. Lo que estamos viendo es el cuerpo etéreo, no el espíritu en sí. ¿Ok? Y aquí dice, de ordinario se representa a los genios con una llama o una estrella en la frente. Es esta una alegoría que recuerda la naturaleza esencial de los espíritus. Se la sitúa en lo alto de la cabeza, debido a que allí se halla la sede de la inteligencia. Entonces, acuérdense, vamos a estar entrando un poco más en que volvemos a lo del pensamiento, que el pensamiento es lo más importante, ¿cierto?, del espíritu. El pensamiento es donde se crea todo. Se crea el periespíritu, se crea la realidad, las manifestaciones, todo eso es basado en la inteligencia por los pensamientos del espíritu. Entonces ahí siempre dice que se ve esa llama o ese brillo en la parte de la cabeza, porque ahí es donde están los pensamientos. Y ahí emana todo lo que es la inteligencia. Bueno, pregunta 89. Los espíritus ponen cierto tiempo en franquear el espacio. Franquear, acuérdense que es cruzar, ¿cierto? Cruzar algo de un lado al otro. Entonces los espíritus le responden a Kardec, sí, pero son tan veloces como el pensamiento. Ahí vamos entendiendo que el poder del pensamiento es el que hace que los espíritus vuelen o crucen el espacio, sea de aquí a Miami, sea de aquí a la Luna, sea de aquí a otro planeta, sea de aquí a otras partes del universo. Los espíritus tienen ese don, pero vamos viendo que cuando son espíritus poco avanzados, no tienen esa capacidad porque no han aprendido. Tan pronto el espíritu se desenvuelve tanto moral como científicamente, poco a poco van encontrando una forma más rápida y más veloz y más fácil de cruzar los espacios de lugar a lugar. Entonces entienden que son los pensamientos los que hacen que el espíritu se pueda mover. ¿Ok? Entonces, lo lindo es que también nuestros pensamientos también los hacen venir o no. Entonces, es muy importante entender esto porque hay un libro que se llama Obreros de la Vida Eterna, y hay un lugar donde hablan específicamente, y es de André Luis, o sea que lo vamos a ver eventualmente. Es uno de los libros de André Luis que habla de la desencarnación de Dimas, que es uno de los protagonistas, pues de unos de los que están en ese libro. Y
habla claramente cómo se desencarna, pero hay un lugar donde él está muy enfermo y su esposa está a su lado, y el pensamiento de su esposa es: no quiero que te vayas, no quiero que te vayas, no quiero que te vayas. Y dice André Luis que ese pensamiento creó como una malla que no dejaba al espíritu morir, salir del cuerpo. Entonces lo mantenía atrapado, sufriendo más. Entonces lo que hicieron fue que hicieron que Dimas mejorara, le hicieron pases y le hicieron pases a ella para desbloquear ese pensamiento, cambiar el pensamiento de ella, también mejorar a Dimas para que Dimas le dijera: oye, tranquila, ya me siento mucho mejor, ve a descansar, Entonces Dimas se mejora. Él la convence de que se vaya a descansar, y tan pronto ya se va, ahí André Luis y todos los espíritus protectores le ayudan y describen algo muy bonito. De verdad que les recomiendo que se lean ese libro, porque describe exactamente la desencarnación, pero el proceso tanto medicinal en el sentido de espiritual, pero médico, de André Luis, explicando de cómo se suelta. Pero mi punto aquí es que su pensamiento, el pensamiento de la esposa, fue una malla que no dejaba que el otro espíritu pudiera morir tranquilamente. Entonces, nosotros también con el pensamiento podemos no dejar que otros espíritus estén en paz y sigan adelante evoluyendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, y por eso siempre decimos, Marci y yo, cuando alguien desencarna, que las personas, que los allegados, los familiares, empiecen a tener esa conciencia del pensamiento de que te amo, pero no quiero que estés aquí, quiero que sigas adelante porque mereces evolucionar, mereces estar más tranquilo, busca tu mejora, busca tu evolución moral, busca tus mentores, estudia, haz lo que tengas que hacer para prepararte para seguir adelante. Muy importante, entonces, eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, seguimos. Pregunta 81. Sí. Ay, qué pena interrumpir. No, me encanta. No quiero preguntas, es que me lo llevo de lección aprendida, porque cuando mi mamá estuvo enferma, la primera vez que yo les conté que estuvo 4 meses en UCI, súper mal, que estuve en coma inducido, yo rogaba mucho que no se fuera. Y todos los días iba y yo me sentaba y meditaba y me imaginaba mi energía entrando a la de mi mamá, lloraba y yo decía: yo cambio 20 años de mi vida por 5 años de mi mamá. Y yo estaba súper cerrada en que yo no la dejaba ir, y era muy egoísta, fui muy, muy egoísta pensando en lo que tú escuchas, porque pues ella estaba sufriendo y pudo haber pasado más rápido al otro plano y empezar a evolucionar y seguir con su proceso. Y me lo llevo de lección aprendida, porque uno dentro del amor es egoísta a veces y piensa más en uno, pero lo bonito de estudiar todo esto es uno ver qué hay más allá, y que la muerte simplemente es otro paso a seguir creciendo, y que la muerte no es un final, es simplemente que tenemos vida eterna de nuestros espíritus, y que antes es un regalo verlo desde allá. Entonces yo me lo llevo realmente como regalo, porque no lo oí y vi que fue muy bonito, porque como yo les conté, mi mamá estuvo súper mal y de un momento a otro se puso bien y se recuperó, y como que nos dio esa tranquilidad: voy a estar bien, estén tranquilas. Nos dijo, dejó todo listo, le dio tiempo hasta despedirse de lo que le preocupaba y todo el rollo, y ahí fue cuando falleció, ya como a los 3 o 4 meses de que ya se había recuperado del todo. Entonces, muchas gracias, me lo llevo de regalo, porque nunca lo había visto así, que nuestros pensamientos podrían hasta inhibir el proceso de evolución de un ser querido, de cualquier persona que tengamos alrededor. Muchas gracias. Así somos de poderosos, increíble, ¿no? Así somos de poderosos. El poder del pensamiento es algo muy poderoso, hay que tenerlo muy, muy pendiente.
y tener tener mucha conciencia de qué estamos emitiendo, porque es que eso es lo que estamos creando. ¿Ok? Entonces, ahí vamos viendo entonces que tanto el espíritu como quisiera puede venir a cualquier hora y a cualquier momento. Solo con pensar en cualquier persona, el espíritu va a estar a su lado, ¿cierto? Entonces, muy lindo eso porque vamos entendiendo que son los pensamientos los que controlan el espíritu y el dónde se sitúa. ¿Ok? Pregunta 89A. El pensamiento no es el alma misma que se transporta. Los espíritus responden: cuando el pensamiento se halla en un lugar, allí está bien también el alma, puesto que es esta última la que piensa. El pensamiento es un atributo, o sea, el pensamiento sale del espíritu y por ende el espíritu tiene que estar en un lugar donde el pensamiento está. Entonces, el pensamiento le sigue al espíritu, no el espíritu le sigue al pensamiento. No sé si cómo explicarlo, pero es eso. Esteban, disculpa, ¿puedes repetir esa última parte? ¿Quién no sigue a quién? Sí, espérate, yo me devuelvo. Entonces, importante entender, los espíritus le responden: cuando el pensamiento se halla en un lugar, allí está también el alma, o sea que es instantáneo, puesto que es esta última, obviamente el alma, la que piensa. El pensamiento es un atributo, entonces el pensamiento se emana del alma, o sea que las dos se mueven automáticamente. Porque si el pensamiento fue hecho es por el espíritu. No el pensamiento creó al espíritu, sino el espíritu creó ese pensamiento. Entonces es muy importante entender que no es el pensamiento el que se mueve, sino que el que se transporta es el espíritu con el pensamiento. Porque el espíritu es el vehículo, y el pensamiento es el que lo hace mover. ¿Me explico? Sí, entendí, gracias. 90. Esteban, yo tengo una preguntita. Sí. El pensamiento, pues como hablamos ahorita, que puede inhibir, por ejemplo, que un espíritu pase al plano celestial, también es un pensamiento creador. Uno mismo puede traer cosas buenas o malas, su plan de vida, y no solamente ese tipo de cosas, sino también cambiar su vida teniendo en cuenta los pensamientos. Sí, pero también hay que tener en cuenta tu conciencia. Entonces, acuérdese muy bien que parte de la conciencia es el pensamiento, y esa conciencia también está manifestando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una deuda con alguien, que yo hice un daño, esa deuda no se va a ir de mis pensamientos hasta que se repare. Y hasta que se repare, el alma en sí, mis pensamientos van a querer inconscientemente reparar esa deuda o ese mal que yo hice. Entonces, también estamos, parte del pensamiento que manifiesta, parte de ese pensamiento que manifiesta también son nuestros sentimientos de culpa, nuestros sentimientos de dolor, el miedo. Todas esas cosas también están a la par manifestando. Sí, si yo, en teoría, si yo arreglo todo, reparo todo, entonces ahí sí puedo tener mucho más control de la manifestación de mi futuro y de mi presente. No sé si me explico. Por eso es que los espíritus altos
son capaces de manifestar todo lo que quieren, pero ¿por qué? Porque ya han hecho esa reparación. Ellos ya saben perdonar, ellos ya saben hacer el bien, ellos ya saben ser caritativos. Entonces, cuando más nos acercamos a Dios, más tenemos de poder de manifestar lo que queremos. Por ahora nosotros que estamos en un planeta de expiación y pruebas, obviamente estamos manifestando ¿qué? Reparación. Nosotros somos magos para manifestar reparación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo necesito perdonar, ¿qué voy a manifestar? Personas que me hacen daño, ¿cierto? Cuando yo necesito aprender paciencia, porque soy un egoísta, porque acuérdense que la falta de paciencia es egoísmo y arrogancia, ¿qué necesito yo? Entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito aprender paciencia. ¿Y qué me va a poner? ¿Qué voy a manifestar? Personas que me van a ayudar con aprender paciencia. ¿Ok? Clarísimo tema. Listo. El periespíritu que se desplaza de un sitio a otro tiene conciencia de la distancia que recorre y de los espacios que atraviesa, o por el contrario, es transportado de súbito al lugar donde se quiere ir. Esa es una buena pregunta. Ellos le responden lo uno y lo otro, o sea, las dos. El espíritu puede muy bien, si así lo desea, darse cuenta de la distancia que recorre, pero tal distancia puede asimismo borrársele por completo. Depende de su voluntad y también de su naturaleza más o menos depurada. Entonces, ¿qué pasa? Aquí también, no sé si ustedes han dejado, han dejado las compras de Navidad para el último día. ¿Quién ha dejado las compras de Navidad para el último día? ¿Qué pasa? Que cuando vos vas a comprar, a hacer compras, vos estás tan concentrado en terminar y en hacer que se te pasan millones de cosas y no te estás dando cuenta qué está pasando hasta que ya terminas y tu grado de conciencia ya no se dio cuenta de todo lo que hiciste, las cosas que hiciste, para dónde fuiste. De vez en cuando no estás poniendo atención, llegas de un lugar a otro, pero no sabes qué recorriste, no te acuerdas de nada, llegas a la casa automáticamente. Eso de vez en cuando nos pasa. Entonces, aquí es el grado de conciencia del espíritu, obviamente, va a tener mucho más poder y entender que él puede gozar de una distancia, de ir de aquí a la luna o de ir de aquí de aquí a Yusneisi a visitar, o también puede ser que no ponga atención y simplemente se sitúe, ¿cierto? Entonces, las dos cosas tiene por su voluntad, pero también tiene que entender que es el grado de conciencia, porque acuérdense que de vez en cuando nosotros estamos en automático, y ese es el problema de estar en automático, es que no nos damos cuenta del presente. Entonces, mientras más depuramos, ¿cierto?, el espíritu, más estamos en el presente. Y eso es lo más importante aquí, entender que la depuración de la moralidad mía como espíritu me da la posibilidad de vivir en el presente. ¿Y por qué es tan importante? Porque acuérdense que en la memoria no existe. La memoria es un código, pero no existe. Y el futuro tampoco existe, porque el futuro cambia con cada decisión, ¿cierto? Entonces, ¿qué importa? Que lo más importante aquí es entender que Dios no existe ni en el pasado ni en el futuro. Ojo con esto, Dios solo puede existir en el presente, porque eso es lo único real.
este momento que estamos viviendo, en este momento, es lo único real. Entonces Dios es aquí. Cuando nosotros dejamos de vivir en el pasado y dejamos de vivir en el futuro, ahí tenemos la posibilidad ya de recorrer y ser consciente de todo lo que está sucediendo. Ahí es donde nos damos cuenta para dónde vamos, qué estamos haciendo y estamos en completo control de nuestro futuro, porque es que el futuro solo se manifiesta con el presente, no con el pasado, sino con el presente. ¿Ok? 91. ¿Es la materia un obstáculo para los espíritus? A mí me encanta esta pregunta. Entonces ellos le responden, no, pues lo penetran todo, aire, tierra, aguas, el fuego mismo, les son igualmente accesibles. Aquí es muy interesante entender que, de nuevo, el pensamiento puede actuar sobre la materia. Entonces, muy importante entender que yo creo que Rafa, yo no sé si Rafa está ya conectado, pero Rafa de vez en cuando puede ayudar a los espíritus. Rafa de vez en cuando puede ayudar a los espíritus mientras está durmiendo. Él tiene esa capacidad de ir y generalmente él llega al umbral de donde está el espíritu y obviamente está sufriendo. Ese espíritu, lo que se está imaginando es muy real para él. Entonces, me acuerdo que Rafa dijo una vez que fue a un umbral de un francés y el francés estaba como en una piscina y la piscina de agua era como eterna, o sea, no terminaba, pero había agua hasta los tobillos. Y que el francés tenía que moverse constantemente el agua, porque si no movía los pies, había había como un, no sé él cómo lo dice, pero había como Es un como silencio. un silencio que se hacía tan fuerte que empezaba a escuchar como ese pitico que escuchamos cuando todo se encuentra completamente callado, pero el silencio era tan fuerte que se agudizaba mucho, mucho, mucho y ya el silencio se convertía como en un caos dentro de su mente, precisamente por tanto silencio que había. Así es. Entonces, ¿qué es lo que aquí que necesitamos entender? Que esa agua era muy real para ese espíritu. ¿Y qué hizo Rafa? Fue que poco a poco, psicológicamente, haciéndole preguntas, fue desconstruyendo esa idea. Entonces, la desconstrucción, o sea, sí, el desarmar esa idea ayuda al espíritu a seguir adelante, pero cuando el espíritu se imagina que está adentro de un cajón, está adentro de un cajón y no puede salir por su pensamiento. Tan pronto el momento que el espíritu se da cuenta que ese cajón no existe, ahí ya puede seguir adelante. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan de la película Ghost, ¿cierto? Con Patrick Swayze. Y hay ciertos momentos al principio donde él piensa que hay obstáculos, psicológicamente piensa, y después se dando cuenta poco a poco que está muerto y que sí puede seguir adelante y que puede atravesar. Pero en cierto momento él como que está pensando que no puede salir de ciertos lugares, no puede atravesar nada. Entonces, muy interesante ahí porque, ¿por qué? Porque el pensamiento es el que rige sobre eso. Entonces, si hay un espíritu que piensa que las ventanas o los vidrios todavía son sólidos,
es muy posible que se dé contra esa ventana. ¿Me explico? Solo por pensar que está ahí la ventana, se da contra la ventana. Muy interesante esto. Acuérdense, son los pensamientos. Pero en realidad ellos pueden pasar por todas partes, cruzar todo, el fuego, el aire, la tierra, el agua, todo lo pueden cruzar. Nada los puede detener. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien. Pregunta 92. ¿Poseen los espíritus el don de la ubicuidad? En otras palabras, un mismo espíritu puede dividirse o estar en varios puntos a la vez. Y ellos le responden, no puede haber división de un mismo espíritu. Ojo, un espíritu no puede estar en dos lugares a la vez. Pero, miren lo que dicen, pero uno de ellos constituye un centro que irradia hacia diferentes lados. De ahí que parezca estar en varios lugares al mismo tiempo. El sol, como ves, es solo uno, y sin embargo irradia a todo su alrededor, enviando muy lejos sus rayos, no obstante lo cual no se divide. Entonces aquí muy importante entender que el espíritu sí puede mostrarse, irradiar esa luz de periespíritu en dos lugares a la vez. Pero ojo, es irradiar la luz del periespíritu en dos lugares otra vez. No significa que esté en dos lugares, solo que está irradiando la luz de su periespíritu en dos lugares a la vez. No sé si tengan alguna pregunta sobre esta. Esteban, una preguntita. ¿Y cuánto puede irradiar un espíritu? Pues el periespíritu, perdón. Yo creo que esa es la siguiente. Pero... Mírala. Estás adelantada. Todos los espíritus irradian con igual potencia. Muy lejos de ello, o sea, no. Su potencia de irradiación depende de su grado de pureza. Obviamente, mientras más depurado es el periespíritu, o el espíritu digo, obviamente más fuerza de irradiación tiene. Por eso es que los espíritus bajos, ¿cierto? Los espíritus ignorantes son muy oscuros. Y las personas que ven auras cuando estamos perturbados, ansiosos, con rabia, son colores más oscuros. No son colores más coloridos y más puros. Entonces aquí, nota de Kardec dice, cada espíritu es una unidad indivisible, o sea, no se pueden dividir, pero cada uno de ellos puede extender su pensamiento a lugares diversos sin, por eso, dividirse. Solo en este sentido debe entenderse el don de la ubicuidad que a los espíritus se atribuye. Entonces, sí puede estar pensando en dos lugares a la vez y emanar esa proyección, ¿ok? Tal como un destello que proyecta a la distancia su fulgor y puede ser percibido desde todos los puntos del horizonte. Y tal como un hombre que, sin cambiar de sitio ni dividirse, puede transmitir órdenes, señales y movimientos a diferentes puntos. Entonces aquí es la transmisión de la luz, ¿cierto? La proyección, pero no el espíritu en sí. Entonces ahí lo dice muy claro. Yo creo que son unas palabras muy específicas y claras de lo que el espíritu puede hacer y no puede hacer. También entendemos muy bien que obviamente mientras más depurados y mientras más evoluidos somos, más control tenemos sobre esta proyección.
Y por eso es que es posible que algún espíritu superior como Becerra de Meneses o el Maestro Jesús se pueda presentarle a varias personas a la vez, ¿cierto? Ellos pueden estar en varios lugares. No es que el espíritu esté en un lugar, es que están proyectándose hacia varios lugares. Muy interesante. Muy bien, y si pueden ver, ya vamos a entrar a la parte del perispíritu, que es la parte obviamente científica de que une las diferentes partes del ser humano. Entonces vamos ya a hablar del ser humano, obviamente empezando desde el cuerpo físico hasta hacia el espíritu. ¿Qué hay entre el espíritu y el cuerpo físico? El periespíritu. Pregunta 93. ¿El espíritu propiamente dicho se haya descubierto, como algunos pretenden, o está rodeado de una sustancia determinada? Entonces esta fue la primera pregunta que Kardec les hizo y ellos le responden: el espíritu se encuentra revestido de una sustancia vaporosa para ti, pero todavía muy grosera para nosotros. Lo bastante vaporosa, sin embargo, para que pueda elevarse en la atmósfera y transportarse a donde quiera. ¿Ok? Entonces, para nosotros es muy etéreo y fino, y para ellos es grueso. Qué interesante. Para ellos es grueso. Así como el germen de un fruto se halla circundado por el periespermo, así también el espíritu propiamente dicho está rodeado de una envoltura que por comparación podemos denominarla periespíritu. Aquí es muy lindo porque el periespíritu no es una palabra que existe, fue Kardec el que creó esta palabra para definirlo claramente, y encontró esa palabra basada en el periespermo, que es la envoltura de la planta, ¿cierto? Del fruto, digo. Entonces de ahí salió la palabra periespíritu, que es una envoltura. Aquí vamos a volver a esta imagen ahorita, pero ahí vamos viendo todo lo que son el periespíritu. Empezando del cuerpo físico, empieza el doble etéreo, el doble etérico, y aquí comienza después el cuerpo periespiritual o cuerpo astral, y después el cuerpo mental. Y después les voy a explicar que el cuerpo mental tiene varias capas. O sea que no solo son estas, no solo el periespíritu no es una capa, son en realidad, si no estoy mal, son 7 capas. Una más sutil que la otra. Y no quiero que se vea como si fuera una cebolla, sino que en realidad el perispíritu es homogéneo en el sentido de que todas las capas penetran entre las capas en sí. No sé si me explico. O sea, no es una cebolla que es chiquita, más grande, más grande, más grande, sino que las capas se entrelazan y se tocan entre sí homogéneamente. Entonces, es difícil de explicar porque a mí me gustan las capas para entender que hay cierto, que son diferentes cuerpos, pero esos cuerpos no son como una cebolla, sino que son homogéneos en el sentido de que se cruzan entre sí. ¿Me explico? El perispíritu propiamente dicho se halla descubierto. Sí, ya, esto ya empezamos. Pregunta 94. ¿De dónde toma el espíritu su envoltura semimaterial?
Aquí ya pregunta, a mí me encantan las preguntas de Kardec porque son científicas y son racionales. Entonces él dice, bueno, ¿y de dónde viene esta envoltura? Y ellos le responden, los espíritus le responden, del fluido universal de cada globo. Ojo, cada globo tiene un fluido universal diferente. Entonces, Marte tiene un fluido universal diferente al de la Tierra. Júpiter tiene un fluido universal completamente diferente de Saturno. ¿Ok? Entonces dice, de ahí que no sea idéntica en todos los mundos. Al pasar de un mundo a otro, el espíritu muda de envoltura como si cambiase vuestra vestimenta. Entonces, es como cambiar zapatos, pues, o cambiar la ropa. Es muy importante entender que cuando alguien va y pasa a otro planeta, deja su perispíritu, las partes más groseras, y adquiere nuevas partes de ese fluido cósmico universal de ese planeta. O sea, el planeta le dona esa energía para crear su propio perispíritu de acuerdo a las necesidades de ese planeta. ¿Por qué? Porque es que las necesidades de ese planeta para ese espíritu son muy diferentes a las necesidades del planeta Tierra, ¿cierto? Entonces el perispíritu tiene que estar completamente creado, basado en la subsistencia del cuerpo. No sé si me explico. Entonces, sí, y acordémonos también que el perispíritu, muy importante entender que el perispíritu, el cuerpo físico es el reflejo del perispíritu. El perispíritu no es el reflejo del cuerpo físico, sino el cuerpo físico es el reflejo del perispíritu. ¿Qué significa? Que el perispíritu es el molde y el cuerpo físico es lo que sale, el producto de acuerdo a ese molde. Entonces el cuerpo físico sale de acuerdo a lo que está en el perispíritu, cómo el perispíritu está desarrollado. Por eso es importante entender que si yo tengo un perispíritu basado en un fluido cósmico universal de la Tierra, obviamente mi cuerpo va a ser desarrollado para subsistir en la Tierra. Si yo quiero sobrevivir en Júpiter, yo tengo que tener el fluido cósmico universal de Júpiter para así poder tener un cuerpo específico para Júpiter, para que el cuerpo sea el reflejo, el cuerpo físico sea el reflejo del perispíritu que está siendo creado en Júpiter. ¿Hay alguna pregunta? Esto lo vamos a ver mucho más pronto en el estudio de nuestro hogar, cuando André Luis va a visitar a su mamá. Vamos a entender muy bien, él nos dice qué pasa. Y poco a poco todos los libros de André Luis nos van a decir un poco más del perispíritu, explicando con más detalle de qué se trata. ¿Alguna pregunta? Yo sé que esto es complicado, por eso les mandé también un video que ya Marci y yo habíamos hecho del perispíritu, explicando un poco más como en detalle las diferentes capas y cómo funciona. También acordémonos un poco que el perispíritu es ideoplástico, o sea, tiene ideoplasticidad. ¿Qué significa? Que el espíritu piensa y ese pensamiento también construye el perispíritu. Al principio, con los espíritus bajos o digamos ignorantes, el perispíritu ya es definido, basado en el pasado, basado en los daños que se ha hecho el espíritu a sí mismo, en sus pensamientos negativos, en todo eso. Obviamente el cuerpo físico es un reflejo de mis pensamientos. Entonces, si yo soy una persona rencorosa, brava, que no perdono,
obviamente eso también se va a traducir al cuerpo físico, como cáncer, como muchas cosas. No estoy diciendo que siempre, pero es pasa casi siempre en el sentido de que todo es psicosomático. ¿En qué sentido? Que mis pensamientos crean un cuerpo o sano o un cuerpo enfermo. ¿Ok? Cuando nos suicidamos también, muerte por suicidio también afecta el perispíritu y va a afectarlo para la próxima encarnación. ¿Alguna pregunta? Sencillo, tengo una. Ahí tenía la manita alzada. Me queda claro, pues iba a hacer justamente esa pregunta, que justamente nuestro físico, bueno, nuestro cuerpo físico es el reflejo de nuestro perispíritu, de nuestros pensamientos. Pero cuando yo nazco, por ejemplo, con una manito o con deditos menos o sin un piecito, ¿ahí serían también pensamientos o son decisiones de pruebas y expiaciones que voy a pasar en esta vida, en esta reencarnación? Acuérdate que todo es por el bien moral del espíritu, la evolución moral. Todo es de acuerdo a eso, ¿cierto? Entonces, podría ser las dos cosas. Podría ser que yo me hice daño y que ya tengo una repercusión, ¿cierto? O también que ese atributo, llamémoslo atributo de no tener mano o ser manco o yo no sé qué, también me va a ayudar con arrogancia, con, no sé, con cualquier cosa, pero siempre, toda manifestación del cuerpo físico y no del cuerpo físico, del periespíritu que es reflejado en el cuerpo físico, es por el bien de la evolución moral. ¿Ok? Perfecto. 94. De manera pues que cuando los espíritus que moran en los mundos superiores vienen aquí a la tierra, toman un perispíritu más grosero. Ellos dicen, sí, precisa que se revistan con vuestra materia. Lo hemos dicho ya. Así es. Entonces ellos, por eso estamos diciendo, ustedes no se acuerdan, ¿qué creen que decía? Jesús decía siempre, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Por qué creen eso? Porque es que para ellos bajar aquí a este plano es muy difícil, es muy pesado, no es fácil. Pueden bajar hasta cierto nivel, pero nosotros tenemos que subir a cierto nivel para que nos puedan ayudar. Porque es que para nosotros estar tan bajos, ellos no pueden llegar a ese nivel de densidad tan bajo, no son capaces de ayudarnos. Por eso es que es tan bueno, y lo estresamos Marci y yo tanto, es la reforma íntima no solo nos ayuda a nosotros, pero nos ayuda también en la mediunidad. Nos ayuda también en la mediunidad. ¿Por qué? Porque tan pronto hacemos nuestra reforma íntima, subimos de vibración moral y por ende tenemos una sintonía mejor con los espíritus superiores. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una vibración baja, yo estoy abriendo la puerta a la sintonización de espíritus bajos. Aquí vi pregunta de Julia. Bendecida noche para todos. El perispíritu es sinónimo del cuerpo etéreo, ¿cómo lo expresa Rudolf Steiner? Sí, el perispíritu es un cuerpo etéreo, pero aquí ya vamos a entender que son 7 capas, son 7 cuerpos que son todos homogéneos en el sentido de que están todos ahí. Y de acuerdo al nivel de evolución, poco a poco se van soltando, los espíritus van soltando las capas porque ya no son necesarias. Porque entonces cada una, desde el cuerpo físico al doble etérico, al periespíritu, que son las capas, obviamente cuerpo astral, espiritual, cuerpo mental. Y el cuerpo mental tiene varias que ahorita las voy a decir porque son cuerpo mental inferior, cuerpo mental medio, cuerpo mental superior y cuerpo mental sublime. O sea, en sí el cuerpo mental tiene 4 capas.
Increíble. Pregunta 97. Ah, perdón, Yusney, si tú también tenías una pregunta, ¿no? No, ya gracias, con esa explicación ya cubrí. Perfecto, qué bien, me encanta. Ok, perfecto. Pregunta 95. La envoltura semimaterial del espíritu adopta formas determinadas y pueden ser perceptibles. Entonces ellos le responden, ojo, sí, una forma que plazca al espíritu. Y así se os aparece en ocasiones, ya sea durante vuestros sueños y cuando os halléis en estado de vigilia. Y así también puede adoptar una forma visible e incluso palpable. ¿Ok? Muy importante eso. Ahora, entender muy bien que ahí vamos viendo la ideoplastía del periespíritu. ¿Qué pasa? Que cuando se nos presentan demonios, ¿ustedes qué creen que es un demonio? Es la animalización, una forma animalizada del periespíritu, basado en la vibración baja y los pensamientos degradados, poco morales, ignorantes de ese espíritu. Entonces se nos presentan como gárgolas, como monstruos, como cosas horribles, y en realidad es que ese espíritu tiene una vibración tan baja, tan ignorante, tan animal, que el periespíritu se ajusta a esas vibraciones y a esos sentimientos y a esos pensamientos de ese espíritu. Por eso es que no hay demonios en sí, sino hay espíritus que son muy bajos, que pueden cambiar esa apariencia. Entonces, ahí pasa por los pensamientos. Entonces, mientras el espíritu va evolucionando y mientras más va depurando, más tiene control sobre sobre su forma periespiritual. Entonces, ¿qué pasa? Emanuel, que era el mentor de Chico Xavier, como ya hemos hablado, Emanuel se le presenta a Chico Xavier con la forma del periespíritu de Publio Lentulus. Yo no sé si ustedes han leído hace 2000 años, es una historia hermosa que se la recomiendo, hace 2000 años del espíritu de Emanuel, que habla de la encarnación de Emanuel en la época de Jesús. En la época de Jesús, él se llamaba Publio Lentulus. Y es una historia de amor, algo fuerte, de él y su esposa en ese tiempo de Jesús, y como él tuvo la posibilidad de salvar a Jesús y no la hizo por arrogancia y por orgullo. Qué loco. Cuando Jesús le hace un milagro, no les voy a decir qué les dice porque aquí no le voy a dañar, no va a dañar, pero Jesús le hace un milagro a él y a su esposa. Y encima de eso, deciden no salvar a Jesús, teniendo esa posibilidad. Imagínense el sentido de culpa de uno tener como espíritu la posibilidad de haber salvado a Jesús y no la tomó por orgullo. ¡Ay, Dios! Entonces, esa es la historia de hace 2000 años, se la recomiendo porque es un libro muy lindo. Pero poco a poco, Emanuel escoge esa envoltura como Publio Lentulus. ¿Okay? Vamos a seguir. Muy bien, aquí vamos a terminar. Entonces, poco a poco vamos a devolvernos aquí y para que entendamos entonces que cuando una pregunta que yo siempre me hice, que quiero compartir con ustedes,
y yo no sé si ustedes se lo han dicho, porque ya les hemos dicho que las memorias del espíritu no son guardadas en el espíritu, sino en el periespíritu. Ojo, entonces el periespíritu también es como la caja negra de un avión que graba todo, graba todas las memorias, graba todas las enseñanzas, graba toda la moralidad, graba todos los errores, los dolores, la culpa, todo eso está grabado en el periespíritu. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o se han preguntado, porque yo cuando vi que el periespíritu se deja cuando se pasa a otro planeta, yo dije, bueno, si se deja el periespíritu, entonces se dejan las memorias. ¿Qué pasa entonces con las memorias si yo decido encarnar por merecimiento en Júpiter, porque ustedes ya saben que Júpiter es el planeta más avanzado moralmente de nuestro sistema solar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces yo siempre pregunté eso, a ver, si uno... Y lo que pasa es que el cuerpo mental es el más sutil, el más sutil y más apegado al espíritu. Y de abajo, de arriba para abajo, miren qué dice, espíritu, después cuerpo mental, cuerpo perispiritual, que es el cuerpo espiritual, o cuerpo astral, el doble etérico, que es donde están los chakras cruzan todos los centros, o sea, todo el perispíritu los cruzan los chakras o los centros de fuerza que llamamos en el espiritismo, no los llamamos chakras, sino centros de fuerza, pero están localizados en el doble etérico, ¿ok? Pero entonces me dice, yo estaba leyendo entonces que lo que pasa es que el cuerpo mental sí pasa también con el espíritu al otro planeta. O sea, el cuerpo mental sí pasa, sino que los otros, el cuerpo espiritual y el cuerpo etérico y el cuerpo físico sí se dejan. ¿Ok? Entonces esa es la razón, porque entonces al cuerpo mental, que es el más etéreo, sí pasa con el espíritu. Paula, si el perispíritu está conformado por una sustancia grosera, el cuerpo mental, ¿de qué está conformado? Una sustancia mucho más etérea. Mientras más etéreo, más cerquita al espíritu. Mientras más grosero, más cerquita al cuerpo físico. ¿Ok? Entonces, se necesitan varios, obviamente el doble etérico y el cuerpo astral para que el espíritu se conecte con un cuerpo tan grosero como el nuestro, que es el de la Tierra. ¿Ok? Entonces es muy importante entender eso. Mientras más evolúe Esteban, mientras más hago mi reforma íntima, poco a poco voy soltando los cuerpos más groseros. Entonces, poco a poco se van soltando los cuerpos más groseros de encarnación a encarnación, de acuerdo a mi depuración y a mi avance moral. Las memorias siempre están guardadas en el cuerpo mental, no pasan, sino que poco a poco, sí, poco a poco se van acercando más, sí, tienes toda la razón, poco a poco se van acercando más y más hacia el espíritu, ¿ok? O sea, pasan al cuerpo mental, correcto. Y Yusnesi también está preguntando algo. Ya voy a acabar, prometo. Es que empezamos tardecito por problemas técnicos.
¿Cómo afecta el perispíritu cambios permanentes en nuestro cuerpo físico, como operaciones, aspiraciones, tatuajes, o solo el cuerpo físico se cambia por influencia del perispíritu? Yo siempre digo que esa es una buena pregunta, me encanta. Acuérdense que los pensamientos son lo más importante. Entonces yo diría que ¿cuál es tu intención al hacer esas cosas, Yusnesi? ¿Me explico? ¿Cuál es tu intención? ¿Cierto? ¿Cuáles son las intenciones nuestras? Si son materiales o si son espirituales. Si son por ser más amorosos, por ser todo eso, o es por banalidades. Todo afecta, ¿cierto? Acordémonos que las intenciones son lo que rige mi próxima encarnación. Mis intenciones, ¿cómo? ¿En qué momento Esteban está siendo egoísta? ¿En qué momento Esteban está siendo orgulloso? ¿Cierto? Acordémonos que el orgullo y el egoísmo son las dos cosas que nos afectan el perispíritu y por ende afectan el cuerpo físico, porque acuérdense que el perispíritu rige, es el molde para mi próxima encarnación. Entonces, por eso es tan importante empezar a ser más conscientes de nuestros pensamientos, de nuestra negatividad, de nuestros sentimientos. Y el cuerpo mental es la última capa, el cuerpo mental es la última capa que ya es la más sutil y que conecta al espíritu a los otros cuerpos. Y se compone de 4, que son cuerpo mental inferior, cuerpo mental medio, cuerpo mental superior y cuerpo mental sublime. El sublime es el más acercado al espíritu, ¿ok? Son una de las capas más etéreas que pasan con el espíritu a otra existencia. O sea, el cuerpo mental es la única que pasa de existencia a otro. Los otros no, porque son mucho más densos y no funcionan. También se van dejando, pero si no estoy mal, nunca se deja todo, porque el cuerpo mental sublime es ya el que te conecta también más con la espiritualidad y todo. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Espero que les haya gustado. Mucho. Me encantó. Pues entonces hacer la oración de cierre y les pido disculpas por los fallas técnicas. Bueno, vamos a cerrar los ojos agradeciendo la espiritualidad de Jesús, toda la iluminación, toda la guía, realmente esperando que esta grabación les llegue a todos, que ellos en sí hagan su forma ahí, digamos todos pensamientos, a dejar atrás el egoísmo, la vanidad, el materialismo, la sensualidad, que solo nos evita evolucionar, solo nos trae sufrimiento, que solo nos trae dolor, para así poco a poco comenzar con el amor y todo lo que tengamos que hacer. Le agradezco al Maestro Jesús, por encima de todo, a nuestro Dios todopoderoso. Que así sea. Amén. Muchas gracias. Soy